Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Fundación Norte Sur y de las instituciones aliadas, la Confederación de Asambleas y Diputados de Colombia, Confadicol, la Confederación de Consejos y Concejales de Colombia, Confenacol, y la Colegiatura de la Abogacía Colombiana, Corpoabocol, me complace darles una cálida bienvenida a este webinar de presentación del Diplomado Nacional de Gerencia Electoral en Colombia. Durante 35 años, la Fundación Norte Sur ha trabajado por la promoción, democratización y descentralización de la cooperación internacional, siendo pionera en el proceso de sistematización y articulación de diferentes actores del sistema internacional de cooperación al desarrollo y de la internacionalización de los territorios y las comunidades. Lo hemos hecho acompañando procesos sociales, educativos y comunitarios en todo el país, conjugando la práctica con la construcción de diversos ejercicios académicos. Hoy, recogiendo esa experiencia y con el invaluable aporte de actores que llevan muchos años interactuando dentro del sistema, está adelantando un proceso de articulación y sistematización académica del nuevo concepto de gerencia electoral en Colombia. El Diplomado Nacional de Gerencia Electoral en Colombia 2025 nace en el marco de esa estrategia de sistematización de procesos, dando un paso adelante en la promoción de una democracia más descentralizada, inclusiva y activa, en un momento donde el debate electoral exige cada vez más transparencia, ética y capacidad técnica. El diplomado no solo busca formar, sino transformar. Aspira a generar capacidades reales en quienes desean ejercer su legítimo derecho a participar y ser elegidos, promoviendo una gestión electoral con criterios claros de eficiencia, legalidad y responsabilidad. Y lo hacemos desde un lugar que para nosotros ha sido siempre esencial, el de la sociedad civil organizada, participativa y propositiva. Por ello, con nuestros aliados, decidimos aportar esta herramienta académica que contribuya de manera práctica al fortalecimiento institucional y democrático en Colombia. Nos honra contar con una nómina de profesionales, investigadores e investigadores, académicas y académicos excepcionales, quienes compartirán su conocimiento y experiencia con todas y todos ustedes en un verdadero y comprometido diálogo de saberes. Este programa ha sido diseñado con rigor y con visión. Está pensado para líderes sociales, candidatos, funcionarios, integrantes de movimientos políticos, organizaciones comunitarias y ciudadanos que quieran fortalecer su acción democrática con herramientas concretas y actuales. El Diplomado Nacional de Gerencia Electoral es, ante todo, una apuesta por la formación de nuevos liderazgos que respondan a los complejos desafíos del país desde la ética, la preparación y la vocación de servicio. Quiero agradecer a las organizaciones aliadas por su confianza y a todas las personas que nos acompañan hoy en este evento. Su presencia confirma que sigue vivo el interés por una democracia más sólida, representativa y cercana a las comunidades. Por ello los invito a conocer, participar y compartir este proceso. Este no es una oferta académica más, es realmente un proyecto de país. Es un honor presentarles al director académico del diplomado y principal impulsor de esta iniciativa, el doctor Óscar Fuentes Fernández. Doctor en Educación, magíster en Educación Superior, magíster en Gerencia Pública, especialista en Gerencia Social para la Cooperación Internacional y abogado. El doctor Fuentes ha sido docente universitario por más de 19 años en las áreas de Gerencia Pública, Contratación Estatal, Cooperación Internacional, Investigación, Derechos Humanos y Formación de Proyectos. Igualmente, ha sido funcionario público por más de 20 años en las áreas de gerencia pública, derechos humanos, sistema penitenciario, Ministerio Público, Secretaría Jurídica, Seguridad y Convivencia Ciudadana y Control Interno. Abogado litigante por más de 10 años en Derecho Penal, Justicia Especial para la Paz, Derecho Disciplinario y Derecho Administrativo. El doctor Fuentes, a su vez, tendrá el honor y privilegio de presentar a los panelistas que muy amablemente nos acompañarán esta tarde. Sean pues todos y todas bienvenidos.
Doctor Fuentes, tiene usted la palabra. Bien, muchísimas gracias. Pues es un placer lograr que este esfuerzo se haga realidad, un esfuerzo con el cual la Fundación Norte Sur logró la participación de la experiencia de organizaciones y gremios que a lo largo del país y durante muchos años han venido ejerciendo prácticas desde el quehacer de los procesos electorales y desde el ejercicio del sistema mismo de procesos y procedimientos electorales en Colombia. La fundación, en esta alianza con el Colegio de la Abogacía Colombiana, con la Confederación de Consejos y Concejales de Colombia y la Confederación de Diputados y Asambleas de los departamentos de nuestro país, está haciendo una gran apuesta por sistematizar, es decir, por construir desde la academia todo un sentir y una propuesta curricular de lo que entendemos como el concepto de gerencia en la gestión pública electoral en Colombia. En general, la nueva gestión pública en Colombia y en América Latina se ha construido con una relación que le permite a las autoridades del Estado y a los actores de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil comportarse con criterios de gobernanza, es decir, actuar unos y otros para tomar decisiones acertadas. Los procesos electorales son uno de los grandes retos de la gerencia pública y los procesos electorales deben ser mirados desde el concepto de la gerencia electoral. Por ello, si revisamos la apuesta curricular que el diplomado ha construido con la recomendación de concejales, de diputados, de abogados expertos, de litigantes, de funcionarios de la registraduría, funcionarios de los organismos de control, candidatos, candidatas, gerentes y exgerentes de campaña y sobre todo aquellas personas que le han aportado a esto de la gerencia electoral elementos como el marketing o toda la conceptualización desde el mercadeo y del posicionamiento de un proyecto político electoral. Todo esto no podía hacerse si no fuera desde la mirada de la coherencia administrativa del sistema, es decir, de las autoridades propias que rigen el sistema electoral y toda esta organización operativa del régimen electoral en Colombia. La malla curricular obedece a eso, obedece al recoger unas experiencias y por eso los docentes que voy a dar paso a presentar para que ellos saluden al público que nos escucha, vamos a explicarles por qué esta construcción sí responde a lo que es la necesidad de quienes vamos a atrevernos a hacer desde la academia y desde las apuestas serias un proceso sistémico de dirigir campañas. La experiencia nos ha enseñado que no solo se trata de ser muy buenos abogados y litigar en procesos electorales. La presencia del enfoque jurídico que es tan importante en el proceso de preparación de las candidaturas y de las campañas y que lo es también en el momento del escrutinio o de la controversia jurisdiccional electoral, es tan importante como lo es el componente de quienes se atreven a hacer propuestas orgánicas, mercadeos de candidaturas, a construir estrategias para seducir a los electores, y ahí aparece ese elemento tan importante del marketing electoral. El marketing electoral hoy en día hay que mirarlo desde la gran importancia que tiene el mundo de las tecnologías, de la información y de la comunicación para todo el ejercicio electoral.
pero también la irrupción de sistemas como la inteligencia artificial y todos estos mecanismos técnicos que nos permiten no solo posicionar candidaturas, posicionar campañas, sino también hacer seguimientos al crecimiento de la estrategia y a cautivar ese público de indecisos, de apáticos o de indiferentes que se convierten en uno de los grandes propósitos de cualquier campaña electoral. Ese universo de seducir al elector, ese universo de construir buenas propuestas para el Ejecutivo o para las corporaciones, nos lleva al momento preliminar de saber tomar decisiones acertadas desde cuál es el aval en el cual nos vamos a apoyar para el proceso. Si lo vamos a hacer a través de una organización política o a través de un grupo significativo de ciudadanos. ¿Y cuáles son las reglas para que esa inscripción ya de las candidaturas o del candidato, en caso del Ejecutivo, se haga conforme lo ordenan las disposiciones legales? Que se cumplan los requisitos, que no nos vayamos a equivocar en cosas tan sencillas pero tan importantes como la administración misma de los recursos que son vigilados con lupas desde el sistema de cuentas claras, pero también desde otras auditorías que el Estado hace, no solo a la campaña, sino a quienes ejerciendo ya cargos de elección popular se ven enfrentados a explicar cómo manejaron los recursos. De tal suerte que el diplomado entiende que se debe consolidar muy bien todo el sistema, tanto del partido como de la candidatura misma. El diplomado entiende en su malla curricular que debe haber mucha claridad en el proceso del marketing electoral, de todas las reglas que significan la publicidad y la propaganda electoral. Pero también el diplomado entiende que una vez captado el interés de ese elector, viene el momento mismo del día electoral, viene el momento mismo de la jornada electoral, que más que un día parece 3 días, que a veces se extiende en el proceso de escrutinio formal durante varias semanas, incluso durante meses, y allí es donde no solo bastaba asegurar la concurrencia correcta del elector, sino también lograr que ese escrutinio se haga en derecho, se haga en justicia y se puedan cumplir todos los trámites y procedimientos que arrancan desde que se abre la urna misma hasta cuando el Comité de Escrutinio Territorial, Regional o Nacional declara la elección de un candidato, de una candidata, de una corporación. Allí pareciera que se cerrara el proceso del sistema electoral, pero luego viene la controversia que tanto nos preocupa y tanto nos ocupa, porque después de electo, incluso de posesionado el candidato en el cargo de elección popular, alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora, concejal, diputado, viene el proceso de la revisión de su situación jurídica en lo que conocemos como la controversia electoral. De tal suerte que ese es el escenario en el cual se presenta la malla curricular que nos ocupa, que tiene diferenciadas cada una de las etapas y en las cuales hemos buscado el concurso de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, exfuncionarios con muchísimos años de experiencia, incluso gozando ya de sus derechos de descanso, de jubilación o de pensión, funcionarios o exfuncionarios del Poder Jurisdiccional, ya sea desde la Fiscalía General de la Nación, donde vamos a aprender todo lo que significa en la teoría de derecho punible frente al régimen de la participación democrática. También el régimen sancionatorio del Consejo Nacional Electoral para candidatos y campañas que incumplen con las reglas mismas de cómo funciona la operación y la administración de una campaña como tal. Los y las funcionarias que nos acompañan con gran experiencia, que incluso están ejerciendo en este momento cargos de responsabilidad pública, y aquellos otros que desde el litigio de muchos años han logrado casos exitosos, y decimos exitosos no solo porque se logre el objetivo del triunfo electoral de su propuesta, sino también casos pedagógicos
en donde se ha fracasado o se han cometido errores porque la campaña en algo no planeó o no aseguró una contingencia. Todo ese recorrido histórico lo hemos reflejado en una malla curricular y eso lo hemos acompañado de un importantísimo grupo de docentes, profesores y profesoras con mucha experiencia y los cuales vamos a tener el gusto de conocer ahora con un saludo y una presentación que ellos van a hacer para que quienes están participando de este encuentro virtual entiendan que la propuesta de este diplomado responde a la experiencia de los concejales de Colombia que están integrados a la Confederación de Concejales, a la experiencia de los y las diputados de Colombia que están integrados a la Confederación de Diputados y de Asambleas de Colombia, y también a la experiencia de los y las abogados integrados a los diferentes distritos territoriales, departamentales del Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana, que en un todo, articulados con el soporte académico de la Fundación Norte Sur, entidad que lleva muchísimos años en estos procesos pedagógicos virtuales y presenciales, les estamos entregando esta propuesta que esperamos los convenza de que están en el mejor escenario y preparándonos para los nuevos retos que en el sistema electoral colombiano cambian en cada momento. En este momento se está discutiendo si va a haber o no consulta popular en Colombia por primera vez en la historia de nuestra Constitución. Y muy seguramente ese calendario electoral se va a cruzar con el calendario electoral de las consultas internas de los partidos convocado para octubre. Y muy seguramente va a entrar en tensión con el calendario electoral de la elección de consejos municipales de juventud. Esa es la realidad electoral y administrativa del proceso electoral que no empieza en marzo del otro año, sino que ya empezó y que le está pidiendo a los buenos candidatos, a las buenas candidatas, a los buenos partidos, a los movimientos políticos, a los grupos significativos de ciudadanos, a los funcionarios públicos y a todos los líderes de la comunidad que veamos y nos metamos en esta disciplina de la gerencia electoral como una disciplina del conocimiento. Ese sería el gran aporte que esperamos que nuestros estudiantes egresados tengan una vez terminado este diplomado, con dos grandes jornadas prácticas que el doctor Pablo Liscano, a nombre del Colegio de la Abogacía Colombiana, en algunos momentos pasará a explicarles. Con la venia de todos los participantes, voy a pedirle a los y las docentes que nos acompañan a que hagan un corto saludo de presentación de quiénes son nuestros docentes y cuál es la apuesta académica que tiene el diplomado. Bien puedan, profes, los escuchan sus futuros estudiantes. En el orden que quieran. Aquí hay total democracia electoral. Buenas tardes para todos. Yo soy Carlos F. Ramírez Guerrero. Soy abogado, magíster en Derecho Administrativo y en Docencia de la Educación Superior y especialista en Derecho Laboral. Tengo el gusto de saludarlos y estaré dispuesto a cumplir con el reglamento de este diplomado. Buenas tardes. Gracias, profe Carlos F. Buenas tardes también para todos. Un saludo especial y congraciado por toda esta invitación tan interesante, tan responsable que nos extiende la Fundación Norte Sur, en la que tenemos una responsabilidad también muy importante de participar junto con la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, con la Confederación de Consejos y Concejales de Colombia, Confenacol, en la que pretendemos participar de un espacio académico muy interesante en el que vamos a poder aspirar a liderar procesos democráticos en nuestro país, donde vamos a tener capacidad de extender nuestras fronteras en cuanto a la democracia, la transparencia, la capacidad de determinar aspectos muy novedosos, como lo mencionaba
nuestro director Oscar Fuentes con respecto a la inteligencia artificial, desde lo que hay bastantes retos interesantísimos, con lo que se podrá llegar a conformar de una manera más especializada la manera en la que se ejercita no solamente el tratamiento electoral propio, sino desde, como lo mencionaba, desde la contienda del marketing, desde la oferta, desde la manera de venderse los mismos, quienes van a elegirse, y la manera también en que todos estos elementos transversales con respecto a la metodología práctica va a llegar a ser también supervisada por agentes de la inteligencia artificial. En esto pues hay que darle la importancia a que desde el Colegio de la Abogacía Colombiana, que soy la organización que represento, de la que también hago parte como docente, y he venido trabajando con la Fundación con respecto al derecho constitucional y otras asignaturas, para que tengamos ese respaldo del Colegio de la Abogacía Colombiana, en el que también hay que identificar pues, que somos el electorado, tiene una gran cantidad de personas que son abogadas y que son personas que tienen una responsabilidad en cuanto a la ética bastante notable. Nosotros entonces vamos a tener una característica académica que va a tener posibilidades de prácticas en las regiones, en la que nosotros podemos hacer entre junio y septiembre, más o menos en las últimas semanas del diplomado, unos simulacros donde vamos a poder practicar, hacer los controles de los que aprenderemos. Tendremos capacidad de tener en práctica todo lo que vamos a conocer desde la jurisprudencia y desde el tratamiento metodológico que vamos a inducir en todo el diplomado. Es importante también que sepan que hay unas certificaciones con reconocimiento nacional en este proceso, y que ese aval académico pues va a ser respaldado por las instituciones de las que hemos hablado. Le agradezco la invitación, todavía extensible a todos los colegas y abogados, para que tengamos esa capacidad de hacer esa vigilancia electoral, de poder introducirnos a veces en sistema predictivo de gestión de campañas, en el que podemos estar aprendiendo bastante, a tener capacidad también de conocer los riesgos, por ejemplo, de deepfakes, del contenido sintético que hay alrededor de las elecciones, las posibles manipulaciones del comportamiento electoral a través de sistemas automatizados, los desafíos regulatorios para garantizar el uso ético de estas tecnologías, etc. Entonces, muchas gracias a ustedes por estas invitaciones, y tenemos el gusto de continuar con los siguientes participantes. Profe Johan, bienvenido. Muy buenas tardes para todos, es un placer. Mi nombre es Joan Uriel Suárez Quintero, actualmente soy abogado, cuento con posgrado en Derecho Administrativo y en Democracia y Régimen Electoral. La experiencia o la trayectoria profesional la he desarrollado en todo lo que tiene que ver con proyectos políticos y campañas, así como grupos significativos de ciudadanos. Se tiene una experiencia que la idea es poder brindar los conocimientos necesarios a aquellas personas que van a participar de este diplomado para poder entender la dinámica de la política desde la perspectiva jurídica. Muchas gracias. Gracias, profe Johan. ¿Quién más? Muy buenas tardes, apreciado Oscar. Un saludo, ¿me llaman? Sí, profe. Bueno, mi nombre es Héctor Alonso Moreno, yo soy profesor jubilado de la Universidad del Valle, donde trabajé por 35 años en el programa de estudios políticos y resolución de conflictos. Hace 3 años la universidad hizo una transición y ya tenemos nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. He sido profesor de pregrado y posgrado, soy politólogo,
Tengo un doctorado en ciencia política de la Universidad de Granada. Soy magíster en ciencias políticas de la Universidad Javeriana, una especialización en derecho laboral, en derecho constitucional, perdón, en la Universidad Libre. Y he sido básicamente un profesor e investigador en temas de sistema político y de ciencia política. Actualmente me desempeño como consultor político aquí en el Valle del Cauca. Y pues muy contento y muy emocionado de participar de este diplomado, muy necesario, sobre todo porque la mayoría de personas que trabajan en temas de ciencia política son operadores de campañas electorales. Y este diplomado, pues más allá de tener ciertas, digamos, experticias en dinámicas de campañas electorales, pues tiene unos componentes muy importantes que es fundamentaciones jurídicas y políticas, y eso va a ser muy importante para toda la gente como parte de los aprendizajes y de la cultura política que necesitan muchos de los candidatos. Quisiera simplemente agregar algo a lo que hemos conversado con Oscar Fuentes. Yo creo que sería importante mirar también una breve referencia a este diplomado a todo el tema de la democracia participativa en Colombia, porque en los municipios muchas veces se dan dinámicas de cabildos abiertos o se dan dinámicas incluso de consultas de carácter municipal en las cuales pues hay ciertas limitaciones por parte de agentes del Estado y de las comunidades. Gracias, Oscar. Gracias, profe. Profe Samira, mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Samira Gómez. Yo soy abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y Contractual de la misma universidad y magíster en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Tengo harta experiencia, o he tenido una experiencia en todo lo que tiene que ver en lo electoral. Trabajé durante muchos años como profesional especializado en la sección quinta del Consejo de Estado. Posteriormente estuve como subdirectora de gestión contractual en el Ministerio del Interior y luego estuve como jefe del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral. He trabajado como docente en procesal administrativo de la Universidad del Rosario y también en temas de financiación política, tanto en la Universidad Sergio Arboleda como también en la Universidad de La Sabana en algunos diplomados. Mi aporte en este diplomado es brindarles las herramientas para una buena administración de los recursos en la campaña, ya que esto es uno de los principales, a veces el desconocimiento de las normas en materia de financiación son las que mayor porcentaje de sanción generan ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces espero que los aportes que yo pueda hacer desde la experiencia sean muy útiles para el desarrollo de sus campañas electorales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Quién más? Si algún docente quisiera presentarse, igual todas las hojas de vida y los contenidos, digamos, de la experiencia y la idoneidad de nuestros docentes, así como la distribución de la malla curricular y los detalles de los sílabus de cada contenido, ustedes los van a encontrar en la publicidad virtual que ya ha sido presentada. Si hay algún otro docente que quiera presentarse, y si no, continuamos, profe Luis, con el orden acordado. No sé si Alexander ya se presentó. Tienes el micrófono apagado, profe. Buenas tardes. Está el profe Alexander, está el profe Eduardo, cualquiera de los dos, bien pueda. No sé si el profe Alexander me escucha, el profe Eduardo Estrada, cualquiera de los dos. Yo lo estoy escuchando fuerte y claro, compañero. Doctor Oscar. Sí, yo estoy escuchando también. Bien, pues. Doctor Oscar, muy complacido
por la invitación nuevamente a participar como docente para el diplomado. Gracias a la Fundación Norte Sur por tenerme en cuenta. Para los que no me conocen, soy Alexander Bustamante, en la actualidad vicedecano del Colegio Distrital del Quindío. He venido con gran experiencia en el sector público y especialmente en lo que tiene que ver con el tema electoral, con una trayectoria donde he asesorado a ex candidatos y ex representantes a la Cámara por el departamento del Quindío, al igual que al Senado de la República. De profesión abogado, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Público, máster igualmente en Derecho Público de la Universidad de la Gran Colombia, de la ciudad de Armenia, y también magíster en Transformación de Conflictos y Construcción de Paz de la Universidad Inca de Bogotá. Dentro de mi trayectoria he estado en la parte como docente de la Universidad del Quindío, de la Universidad de la Gran Colombia y en la misma Universidad Inca. Y espero pues poder aportar todo mi conocimiento para sacar adelante este diplomado y también para ayudar a contribuir con el manejo de interpretación jurisprudencial sobre las acciones públicas y esa parte de constitucionalidad sobre la acción pública de la unidad electoral. Muchas gracias, compañeros. Gracias, profe. Bienvenido al profe Eduardo Estrada. Muy buenas tardes para todos. Como lo menciona el doctor Oscar Fuentes, mi nombre es Eduardo Estrada. Soy contador público de profesión, magíster en Administración de Empresas, magíster en Educación, especialista en normas internacionales de contabilidad, especialista en gestión tributaria, candidato a doctor en economía y finanzas, y en el ámbito de las contiendas electorales he realizado algunos aportes con candidatos a nivel departamental y nacional a los diferentes organismos, alcaldías, consejos municipales, asambleas departamentales, Senado y Cámara, colaborando en el control de sus cuentas, en el reporte de la información al Consejo Nacional Electoral y brindando asesoría en toda la parte financiera que implica en un proceso de campaña. Entonces, muy complacido por la oportunidad, espero poder aportar en este diplomado con todos ustedes, compañeros. Muchas gracias. Gracias, profe Eduardo. ¿Algún otro docente para que cerremos el componente académico? Sí, hay un componente que integra lo administrativo y lo académico y tiene que ver con un grupo de docentes que tienen experiencia en el ejercicio profesional de litigio en procesos electorales. Estamos organizando para colocar al servicio del diplomado, una vez inicie sus jornadas académicas, una buena base de datos, un banco de jurisprudencia y de providencias que puedan servirnos como herramienta de consulta de caso tipo para las personas que ejercen el proceso del litigio en el derecho electoral. También vamos a tener explicaciones de personas que trabajan manejando tecnología en el Consejo Nacional Electoral en todo lo que tiene que ver con el proceso de la plataforma Cuentas Claras, para que las personas que participen de nuestro diplomado puedan resolver aquellas dudas más de carácter administrativo, de rendición de cuentas y de brindar información oportuna con la experiencia de la profe Samira, del profe Eduardo y de otras personas que durante muchos años han logrado sortear esta práctica de la información y la entrega de información financiera a las autoridades electorales.
Las dos jornadas presenciales a las que refería el profe Luis son muy importantes y en ello los colegios distritales, el Colegio Distrital del Atlántico, Barranquilla, el Colegio Distrital de Santiago, de Cali, y así los similares de Medellín, de Bogotá y muy seguramente de Bucaramanga, van a ser los colegios anfitriones de las dos jornadas presenciales que haríamos en la última semana del diplomado. La primera jornada presencial sería un simulacro con las autoridades electorales que participan precisamente en el simulacro del día electoral. Vamos a resolver todas aquellas dudas que ni siquiera aparecen en la legislación o que apareciendo en la legislación muchas veces no son posibles de aplicar en la práctica por las características de la región. Quienes hemos elaborado y hemos trabajado procesos en el departamento del Chocó, nos enfrentamos al cómo implementar una norma que te pone condiciones que en la práctica no podés cumplir desde el punto de vista de la movilidad y desde la forma como geográficamente se distribuye el transporte de electores y de material electoral en un proceso en los ríos del Atrato Profundo, el San Juan, el Baudó y todo este hermoso contexto, no solo de Chocó, sino de otras regiones especiales de Colombia, por orden público o por fotosíntesis, como decía el hoy extinto Pepe Mujica. Nuestra fotosíntesis nos puede entender como un país especial y una de esas realidades es precisamente que una cosa es decir cómo sería el proceso electoral y cómo en la práctica se realiza en algunas regiones del país. Por eso esa jornada práctica de un día de simulacro electoral nos va a ayudar a resolver muchas dudas, porque vamos a buscar y seguramente vamos a tener la participación de las autoridades propias de cada región, invitadas por el Colegio Distrital de Abogados de esa región, que va a ser el anfitrión de la jornada, y el día siguiente, como explicábamos en ese diálogo de saberes, vamos a compartir y a escuchar jurisprudencia, providencias, y vamos a resolver casos prácticos de financiamientos de campañas electorales. Creemos que ese tema es mejor trabajarlo en foros directos. Por eso esa segunda jornada tiene ese doble propósito. Un diálogo de saberes sobre casos prácticos de procedimientos jurisdiccionales de nulidad electoral, de procedimientos administrativos ante el Consejo Nacional Electoral y aclarar dudas sobre financiamiento, contabilidad y rendición de cuentas sobre procesos de financiamiento de campañas. También pretendemos en la tarde de esa última jornada presencial en 5 ciudades del país, en fechas diferentes, encontrarnos con los actores y los egresados de nuestro diplomado, entregar el diploma de manera presencial, conocernos, generar lazos y sobre todo tejer una red de interesados y de personas que vemos en esto de los procesos electorales una disciplina autónoma del conocimiento que fortalezca las buenas prácticas de la gerencia electoral. Ese es el valor agregado de nuestro diplomado, que no solo se va a hacer a lo criollo con la realidad de la provincia colombiana, sino que también se va a hacer desde el caso práctico con las autoridades que realmente son las que toman las decisiones en el momento que corresponde. Allí está planteado básicamente los componentes administrativos y académicos del diplomado. Hemos invertido exactamente 1 hora de esta tarde para presentar el diplomado, para resolver dudas, y quisiéramos abrir a preguntas antes de cierre, dejar este webinar colgado en la plataforma y además convocarles a un segundo webinar que será una mixtura de una jornada académica para tratar un tema de mucha actualidad. Desde ya le estamos pidiendo a los y las docentes que están con nosotros que nos pongamos de acuerdo en un tema de alta importancia para que en un par de semanas hagamos un webinar para hablar por lo menos 20 o 30 minutos de un importante tema académico y dejar algunos minutos más para resolver las dudas que aún persistan sobre el diplomado, pero que ese webinar de contenido académico sea como el punto de partida
de muchos conversatorios, de muchos foros y de muchas construcciones académicas de esta disciplina de la gerencia electoral. Bien, entonces quedamos en manos de algún comentario, alguna pregunta, alguien que haya llegado un poco después, quiera comentarnos algo, o quedaríamos en manos de Luis para cerrar nuestra jornada de hoy. Catherine, ¿podrías recordarnos la pregunta del chat para que Oscar pudiera referirse rápidamente? Sí, señor. La pregunta dice, en el diplomado tocan el tema de la participación ciudadana por medio de las veedurías electorales reconocidas por el CNE. Sí, hay un capítulo de nuestra currícula que precisamente se llama el control a los procesos electorales. Lo hemos dividido básicamente en el control administrativo que hace el Consejo Nacional Electoral sobre la gerencia propia y la rendición de informes administrativos de gerencias de las campañas y las candidaturas. Ese es un control, digamos, a la gestión administrativa que hace la máxima autoridad administrativa, que es el CNE. El otro es el control desde las controversias. Allí en el control de las controversias encontramos el típico proceso de nulidad electoral que rige nuestro Código de lo Contencioso Administrativo y que tiene ya un poco más que ver con el litigio del proceso de nulidad electoral ante juzgados, ante tribunales o ante la segunda instancia o primera en caso de que así sea de la sección quinta del Consejo de Estado. Ese sería otro componente del control. El otro componente del control es el componente desde el control penal, desde la ley 599 con sus ajustes y desde el Código de Procedimiento Penal que nos establece 14 tipos penales sobre las infracciones a los mecanismos de participación democrática en Colombia. Entre ellos, todo el tema que tiene que ver con el censo y la indebida práctica de transhumancia para alterar censos territoriales locales. Eso lo vamos a mirar, tenemos la posibilidad de que un fiscal delegado ante el tribunal que jugó un papel importante en los últimos procesos electorales investigando delitos similares, el profesor José Freddy Restrepo, directivo nacional de ASONAL, el gremio sindical más importante del Poder Judicial en Colombia, va a ser el profe que va a estar con nosotros, José Freddy, para explicarnos ese componente del control desde el régimen penal, incluso desde el régimen disciplinario, porque la ley disciplinaria propia de los servidores del Estado también trae unos componentes del régimen sancionatorio en materia electoral, incluso de aquellos regímenes que luego inhabilitan procesos de contratación porque se generan inhabilidades a quienes participan como financiadores de campañas en alguna modalidad que vamos a estudiar. Y a la pregunta de las veedurías, claro que sí, las vamos a trabajar. En nuestra currícula están las veedurías internacionales reconocidas por el Consejo Nacional Electoral, que son las únicas veedurías que pueden hacer paralelismo en gobernanza a las autoridades propias, porque hay reiteradas jurisprudencias que dicen que los y las personeros de Colombia no pueden otorgar con carácter de reconocimiento de veeduría a veedurías que se inmiscuyan en el proceso y en la dinámica electoral. Las veedurías pueden ayudar en los actos preparatorios y posteriores al proceso electoral, pero las veedurías reconocidas por el Ministerio Público colombiano no se pueden convertir en actores que distraigan o, digamos, desplacen las autoridades propias del sistema electoral, sobre todo el día electoral, en donde hay mucha restricción para que ingresen a los puestos electorales autoridades que no están permitidas precisamente por la norma. Esa podría ser la respuesta y obviamente es que sí, eso lo hemos considerado en la currícula. Creo, Luis, que esa es la respuesta. No sé si alguna otra pregunta
de orden administrativo o académico, y si no, daríamos por cerrada la jornada de hoy, quedando pendiente el segundo webinar. Perfecto, Óscar, muchas gracias. Pues no siendo más, tomando en cuenta la hora que habíamos previsto que fuera 1 hora, estamos cumpliendo y queremos agradecer nuevamente a los docentes, a Óscar, a Orlando Hernández, que desde la distancia, con todos los problemas técnicos, logró hacernos llegar su saludo. Entonces, estamos atentos a todo lo que se requiera de parte de las personas interesadas en el WhatsApp. Nuevamente les recordamos a las personas interesadas que tenemos un grupo y los invitamos a que se unan a ese grupo donde estaremos enviando las actualizaciones de información y todo lo relacionado con la definición de las fechas y de los montos y de los cupos. Entonces, nuevamente, muchas gracias para las personas interesadas. Óscar. Sí, no quisiera cerrar, profe Luis, sin hacer gala de algo que mi profesor y después alumno, Orlando Hernández, tuvimos la oportunidad de construir en clase. Orlando, antes de su viaje en esa correría tan importante que está haciendo por Europa en este momento, Orlando nos decía que cuando terminara la jornada del webinar, nadie le quedara la sensación de que su caso particular y su aspiración particular o colectiva de aprender en este diplomado no haya sido escuchada o no haya sido atendida. Todos entendemos cómo funciona el ejercicio administrativo de la academia y créannos que aquí hay una apuesta de país, de sociedad civil, de quienes creemos y trabajamos por estos modelos de la democracia, no solo desde el discurso, sino desde la práctica, porque muchos nos conocemos y nos hemos encontrado, como lo decía Nervita, una importantísima mujer chocoana que está escribiendo aquí en el WhatsApp y que nos agradecía por este espacio, pero nosotros le devolvemos el agradecimiento a Nervita porque ella nos permitió a mí y al profe Eduardo, desde el trato profundo, enseñarle a muchas mujeres en esas características tan particulares y típicas de la cultura chocuana, a muchas mujeres que se atrevieron a ser candidatas en el octubre ya de hace un año largo, arriesgarse a su ejercicio electoral. Gracias a vos, Nervita, por el saludo, pero por recomendación del profe Eduardo, que seguramente nos está escuchando, y por procesos como de las mujeres chocoanas y muchos otros líderes que hay aquí, les pedimos a las personas que escuchan el webinar, que creen que necesitan una excepción o necesitan un plazo o necesitan una consideración especial para no quedarse por fuera del diplomado, por favor escríbanos, díganos, coméntenos su escenario personal, su escenario institucional, si ustedes son un grupo de jóvenes que quieren aspirar al Consejo Municipal de Juventud, si ustedes son militantes de un partido o de un movimiento político o van a conformar un grupo significativo de ciudadanos o simplemente son un grupo de personas que están interesadas en hacer de lo electoral un sistema de gerencia pública, escríbanos, propónganos la importancia que usted ve en el diplomado y nosotros estamos dispuestos a construir flexibilidades administrativas en la medida en que esta construcción sea no solo sostenible para todos, para los docentes, para quienes estamos ejerciendo toda esta labor laboral, de trabajo, de construcción, pero sobre todo para que se logre el objetivo de que esa información llegue a las comunidades. Por eso empezamos diciendo eso, que en cooperación y en internacionalización lo que hemos tratado es de que la información llegue a las comunidades, que la cooperación y la internacionalización no se quede como una bandeja servida de quienes tienen cómo acceder a ella, sino que llegue a las comunidades. Y en esto de la democracia, la apuesta es así de importante, que podamos entregar herramientas, que el proceso electoral no se convierta en algo burocrático, en algo lejano, excúsenme siquiera en una expresión casi aristocrática, porque cuando un tarjetón es tan complejo de entender, cuando un ciudadano del común tiene que desplazarse a lugares tan lejanos, a veces en condiciones difíciles, y se enfrenta a un sistema electoral que no pareciera claro
y además desconfía del escrutinio y además le queda la poca certeza de que hubo transhumancia y que su decisión no va a ser la que triunfe, sino que van a triunfar otros modelos y otras estructuras de poder, todas esas debilidades del sistema queremos ayudar a corregirlas desde esta propuesta académica concertada con los y las concejales de Colombia, con los y las diputados de Colombia y con los y las abogados del Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana, que con Norte Sur le salimos a esta apuesta y por eso les decimos, escríbanos, chatéennos, colóquenos correos, comuníquense con Luis, con el equipo administrativo, cuéntenos su caso, el de su equipo, que haremos todo lo posible porque usted nos acompañe en muy buenas condiciones en este diplomado. Muchas gracias. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Y entonces, pues, siendo las 5:20 de la tarde, damos por finalizada esta primera transmisión en vivo y nuevamente estamos atentos a todo lo que deseen preguntar en nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.